computación en la nube. ¿De acuerdo? Bien, entonces estábamos viendo que para desarrollar, para armar un data warehouse necesitábamos una estructura y estaba basada en hechos y dimensiones. Y el primer esquema que tenemos, que es el más usual, es el de esquema estrella, donde tenemos al medio los hechos y alrededor las dimensiones. La tabla central que se relaciona con las dimensiones. ¿De acuerdo? Luego habíamos visto, y esto era lo último que vimos en la última clase teórica, el esquema copo de nieve, donde tenemos otra vez los hechos ahí al medio, las dimensiones, pero de una dimensión pueden surgir otras dimensiones, ¿no? En este caso son dimensiones normalizadas que se relacionan con otras dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces esos son los dos esquemas, que esquema estrella y esquema copo de nieve, ¿no? Creo que no hay mucho que decir aquí, esto es fácil de recordar y además la gráfica nos ayuda mucho, ¿no? A poder entender y poder visualizar cualquiera de los dos esquemas, ¿ok? Ahora, existen dimensiones, ¿sí?, que pueden ir cambiando muy rápido en el tiempo y hay otras que no, que son un poco más lentas, ¿de acuerdo? Así se llaman. Entonces, la dimensión son los diferentes actores en los procesos del negocio, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos si estamos enfrente de una dimensión? Preguntando quién, qué, cómo, cuándo, dónde. Si estamos respondiendo con los datos a este tipo de preguntas, entonces estamos enfrente de una dimensión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no?, la dimensión de empleados podría responder ¿a qué pregunta? ¿A quién? ¿De acuerdo? ¿Quién me da un ejemplo que tengamos una pregunta y estemos enfrente de una dimensión? ¿Cómo podría ser City? City. ¿Dónde? ¿No? La ciudad, ¿no? La dimensión ciudad va a estar respondiendo ¿dónde? Otra que es muy importante. Date, ¿cuándo? Date, ¿cuándo? ¿Sí? Vamos a ver que cuando hagamos nuestro dashboard, vamos a necesitar crear sí o sí una tabla que se va a llamar calendario, donde vamos a tener la fecha y justamente va a responder a la dimensión cuándo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo, más adelante cómo se hace eso. Los atributos, ¿sí?, pueden ser jerárquicos, ¿no? ¿Por qué? Porque permiten ir de lo general a lo particular, consolidar y desagregar. Por ejemplo, país. ¿Por qué país es un atributo jerárquico? Porque el país puede ir en ciudad. Exactamente, ¿no? Tenemos jerarquías, país, departamento, ciudad, ¿no? Y también pueden ser descriptivos, porque la información que tienen es relevante, es netamente descriptiva, por ejemplo, dirección, teléfono, talla, clima, ¿no? Son descripciones, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente los atributos tenemos en una u otra categoría, jerárquicos o descriptivos. Hay uno más, que son los atributos de control, que son datos de auditoría que no pertenecen al conocimiento del negocio, pero que nos ayudan mucho, ¿no? Sobre todo para hacer, como dice por ahí, auditorías, ¿no? Fecha de carga, fecha en la que se subió la información a determinado lugar, fecha en la que se cambió, se modificó, se actualizó, ¿sí? Son datos, atributos de control, ¿de acuerdo? Que no tienen nada que ver con el negocio, pero que pueden ser muy importantes, ¿sí? Entonces, estos dos señores sí son parte del negocio, los jerárquicos y descriptivos, pero estos otros no, pero nos ayudan, ¿sí?, a revisar después, ¿no?, qué es lo que ha pasado, cómo se hizo, qué pasó con esa información. Por ejemplo, en los sistemas contables, ¿no? Es muy importante saber cuándo se hizo una modificación, quién lo hizo, a qué hora, minutos y segundos inclusive, ¿no? Las transacciones. Es necesario tener ese log, también se llama.
Entonces, estos tipos de SDCs, ¿no? Tipos de gestión de cambios de datos históricos o, como dice allá, los slowly changing dimensions, las dimensiones que cambian con lentitud, ¿sí? Son de 3 tipos, ¿de acuerdo? Esta parte estamos entrando ya un poquito más especializando, unos datos especializados que se llaman dimensiones que cambian lentamente, ¿de acuerdo? Está bien entenderlos porque nos va a ayudar a comprender por qué los registramos de una manera u otra. Tipo 1, sobreescribir el atributo actualizado, ¿no? A ver, ¿se entiende? Sobreescribir el atributo actualizado. O sea, si tenemos una información, el tipo 1 lo que va a hacer es pisar lo que ya teníamos con la nueva información. A ver, vayan guardando eso ahí. Tipo 2, agrega un nuevo registro en el cambio. Entonces teníamos uno y va a añadir otro como histórico. Va a mantener la información. Y el tipo 3 agrega un nuevo atributo anterior. O sea, teníamos los campos y va a añadir un campo con la información adicional para que sepamos que se hizo un cambio, se hizo una actualización. El tipo 1 borraría todo el información. Sí, la pisa. Exacto, no se puede volver a revertir. Bueno, teóricamente se podría, pero es mucho más complicado, ¿no? En general, lo está sobreescribiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué opinan de la primera, del tipo 1, que va a sobreescribir? Bien, mal, Peligroso. peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a perder lo que pasó, ¿no? Lo que pasó ayer, hace una hora, se va a perder, lo va a sobreescribir. El tipo 2 agrega un registro. Creo que es mucho mejor, ¿verdad? Porque vamos a mantener la información histórica. Y este último parece una intermedia, ¿no? Que guarda ciertos campos y algunos los añade para mantener también un histórico, ¿no? A mí, particularmente, creo que el tipo 2 es el mejor, ¿no? Veamos con algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, con el tipo 1, aquí está el estudiante, ¿no? Y se ha cambiado a ingeniería de la facultad de marketing, de mercadeo, no sé, la que ustedes quieran, y la ha pisado la información, ¿no es cierto? La pisa se ha perdido. Ya no vamos a saber que en algún momento estuvo en otra carrera, en otra facultad, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasa con el tipo 1. En el tipo 2, ¿sí? Está creando entonces un nuevo registro donde tenemos más información y podemos hacer seguimiento a lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Entonces, esta forma, el SCD1, de tipo 1, mantiene esa información histórica. Y finalmente, cuando tenemos el SCD de tipo 3, entonces ahí tenemos como que guardamos ciertos campos claves que nos van a permitir hacer ese tracking, ¿no? Ese traqueo de qué ha pasado en un determinado momento. Pero aquí también tiene una deficiencia porque ¿cuáles son los campos claves? Solamente los que cambian. Por ejemplo, aquí deberíamos tener fecha también, ¿no? Para saber en qué momento pasó esto. Entonces, si bien ayuda, no es del todo lo mejor. Por eso el 2, para mí, sigue siendo la mejor opción. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Porque estamos viendo formas en las que podemos ir guardando la información. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un data warehouse, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a guardar información histórica. Entonces tenemos que tomar una decisión. Pisamos la información, generamos un histórico, hacemos cambios menores. Esa es la decisión que vamos a tomar. Pero lo más usual es utilizar la versión 1. ¿De acuerdo? Para que tengamos toda la historia completa y no nos quedemos con alguna parte solamente de la historia. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos decidido que, respondiendo a esta pregunta, que la versión 2, ¿sí?, es la mejor. Entonces, ahora sí vamos a entender con estos ejemplos, con estos casos, cómo es que son las tablas de los hechos y de dimensiones. Empecemos con las tablas de hechos, ¿no? En muchos lados van a encontrar fact, que es en inglés, ¿verdad? Hechos en inglés son facts.
Te esperamos, Marco, te esperamos. Toma asiento. Ok. Bien. Entonces, fíjense, los hechos, dice, contienen información cuantitativa de un proceso de negocio. Primero, ¿qué es información cuantitativa? Números, ¿no es cierto? Que se puede hacer operaciones de un proceso de negocio. ¿Un proceso de negocio? Ejemplo de proceso de negocio. Una venta, ¿no? Facturación. Facturación, correcto. Y son también llamadas medidas o métricas, ¿no? Contiene claves foráneas, llaves de las dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces aquí al centro dijimos van a estar los hechos. Y para poderse conectar con las dimensiones va a tener las claves foráneas, los foreign keys que hemos aprendido, ya sabemos qué son, ¿no es cierto? Son los elementos que nos permiten conectarnos con las otras tablas, ¿de acuerdo? Entonces esa es la forma en que trabajan. Definitivamente entonces estamos dándonos cuenta que seguimos en bases de datos, que sigue siendo base de datos. Es una base de datos con una estructura especial, pero sigue siendo una base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, la tabla de hechos es la tabla principal del modelo dimensional. ¿De acuerdo? Entonces, de ahora en más, ¿sí? Cuando hablemos del modelo, siempre vamos a estar hablando normalmente del modelo dimensional, ¿no? Y les puedo asegurar que esto, lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a luego aplicarlo cuando veamos Power BI, ¿sí? Es lo que ahora se necesita, ¿no? Todo lo demás, la IA lo puede hacer. Todo lo demás lo puede hacer. Análisis de datos, puede crear consultas, como ya vimos las clases pasadas. Pero esto de crear, de armar las dimensiones y hechos, ¿sí? También lo puede hacer, pero nosotros como expertos en el negocio, es aquí donde le ponemos nuestro condimento, nuestro conocimiento para decir, ¿sabes qué? Necesito este tipo de dimensión, necesito esta información en los hechos y podemos ir jugando, ¿de acuerdo? Y si tenemos bien elaborado este modelo dimensional, van a ver que después todo lo demás fluye sin problemas. Entonces, ¿cuáles son las características de las tablas de hechos? Contienen campos claves o los IDs que se unen con las tablas de dimensiones. Estamos reforzando esa idea. Contiene usualmente los campos numéricos utilizados para operaciones aditivas. Todas las filas medibles, ¿sí? En una tabla de hechos deben tener el mismo nivel de granularidad. ¿Qué es granularidad? Ya hemos dicho, ya hemos mencionado. ¿Qué es granularidad? ¿Qué era? La necesidad de los datos, o sea, que sean los más específicos y personalizados posibles. Está cerca. ¿Pero qué significa que tengan el mismo nivel de granularidad? El mismo tipo de información. No. Detalle. El mismo detalle de información, ¿no? Cuando hacemos zoom a la información, entonces tenemos que tener ese mismo zoom en todos los datos. Y normalmente tiene muchos millones de registros. Ese es un tip excelente, aunque está en el último lugar, pero es el que usualmente nos hace dar cuenta cuál es la tabla de hechos. La que tiene millones de registros, esa segura es la de hechos. A ojo cerrado, ¿sí? Por ejemplo, puede ser los click ads, que apretas un link y se clica cuántas veces un usuario hizo clic. ¿Eso puede ser? Podría ser una tabla de hechos. ¿Qué hacemos con los que llegan tarde? ¿Que bailen? Muchachos, otra vez. Entonces ahí al lado tenemos un ejemplo muy usual. Entonces tenemos la tabla de hechos que se llama ventas, pack ventas. Y ahí, si se dan cuenta y asimilamos un poquito, si esto lo lleváramos al SQL Server, seguramente va a ser una tabla muy grande, ¿no? Donde van a estar todas las ventas registradas. ¿Qué cosas interesantes tiene? Varios IDs, ¿no? Ahí está tienda ID, vendedor ID, cliente ID, producto ID. Significa que esas son las foreign keys que se van a unir con las tablas de
Dimensiones. Aquí estamos con la de hechos, se van a unir con dimensiones. Otra vez, entonces, ¿qué tablas de dimensiones deberían haber? Por lo que se observa ahí. Dimensión tienda, muy bien. Dimensión cliente. Dimensión producto. ¿Sí? Esas seguramente van a ser dimensiones. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se identifican las dimensiones y métricas. ¿De acuerdo? Entonces, las tablas de dimensiones nos permitirán ¿qué? Realizar filtros sobre las tablas de hechos. ¿De acuerdo? Además, describen el quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué están asociados a un evento. Entonces, las características de estas tablas de hechos, ¿no? Perdón, de dimensiones, primero son desnormalizadas. ¿De acuerdo? Tal vez suena como que algo muy complicado, desnormalizadas. ¿De acuerdo? Es algo que hacemos los ingenieros de sistemas con las bases de datos para llevarlas a dimensiones. Pero olvídense de ese proceso. Lo que nos importa es de que las dimensiones son tablas simples, ¿no? Es decir, una dimensión puede unificarse con sus dimensiones jerárquicas superiores. Es decir, una tabla simple, ¿de acuerdo? Eso de desnormalización no viene al caso porque no hemos visto cómo primero se normalizan las bases de datos. Hemos dicho que ese tema es para los ingenieros, lo dejaremos para ellos. Nosotros vamos a ver de manera simple esas tablas que son, que solo muestran datos, ¿de acuerdo? De las dimensiones. Dos, caracterizan a los hechos, es decir, se relacionan con las tablas de hechos a través de, ya hemos dicho, los foreign keys, y esto permite que podamos ser más específicos. 3. Sin límite de uso. En un modelo dimensional, por si acaso, no existe límite respecto a la cantidad de dimensiones que se puedan implementar. Pueden haber n dimensiones, ¿no? Y 4. Cuentan con jerarquías. Las dimensiones pueden contar con jerarquías superiores, inferiores, como el caso de categoría producto, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en este tipo de estructuras, cuando hay jerarquías, a veces nos está llevando a una, ¿sí?, a una forma de data warehouse tipo copo de nieve, porque tenemos una dimensión más, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Está bien? ¿Está claro? Cuando veamos los ejemplos se va a entender mejor la cosa, ¿de acuerdo? Entonces, para poder armar esto de las dimensiones, los hechos, porque si se dan cuenta, yo puedo armar como quiera, ¿no es cierto? Alguien dijo, yo voy a armar sobre los clics, ads, que habló su compañero, quiero que esa sea mi tabla de hechos, ¿no? Y quiero que sean estas mis dimensiones porque necesito hacer análisis en este sentido. Entonces, esto es muy abierto, ¿de acuerdo? Muy abierto al problema que vayamos a resolver. Una guía para poder identificar eso son las preguntas del negocio, ¿de acuerdo? Las preguntas del negocio. Entonces aquí ya nos estamos saltando otra vez de lo confuso que puede ser la parte técnica al negocio que para ustedes es lo más claro, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo consiste en hacer preguntas, todas las que se puedan, y hacer frente a la falta de respuestas precisas con una cierta humildad. Ese pensamiento es genial, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes tienen que armar un data warehouse, se van a tener que entrevistar con el que necesita el data warehouse. O tal vez ustedes mismos que necesitan el data warehouse van a tener que preguntarse, ¿no es cierto? A ver qué necesito mostrar, qué necesito calcular, qué necesito saber de mi empresa. Entonces, todo es cuestión de preguntas al final. Van a ser preguntas y más preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿recuerdan cuando hacíamos SQL hace poquito y nos decían encontrar los 10 vendedores, los 10 productos más vendidos, qué sé yo? Están muy cerca a eso. Nos estábamos preparando para esto. Entonces, ¿cuáles son las preguntas del negocio? Por ejemplo, dice unidades vendidas de cada producto por cliente en un tiempo determinado. ¿Se entiende? Unidades vendidas
de cada producto por cliente en un tiempo determinado. ¿Sí? Marco, ¿me ayudas a leer la segunda? Cantidad de contrataciones por área en un país. Sí. Si fuéramos parte de la empresa que tal vez trabaja con estos datos, entenderíamos la razón por la que se está preguntando eso, ¿no? Creo que saber lo que se está vendiendo es clave en cualquier negocio. En una empresa puede ser también muy crítico saber cómo está el tema de contrataciones, ¿no es cierto? Por área, por país. Entonces, son preguntas del negocio que van a ir surgiendo y a eso es lo que tenemos que responder, ¿no? Por ejemplo, tenemos una organización, una cadena de supermercados, ¿de acuerdo? Actividad, objeto de análisis, ventas de productos. Ese es, ¿no?, su actividad principal. Información registrada sobre una venta del producto crema dental se han vendido en el almacén, que se llama almacén número 1, el día 2 de febrero del 2030, 5 unidades por un valor de 20 dólares bolivianos, lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esta información va a salir ¿de dónde? Al final va a salir de eso, pero inicialmente esto tenemos que preguntarle al experto. ¿No es cierto? A ver, es tu supermercado, ok, ¿qué información registras? Pues ahí aparece producto, aparece almacén, aparece día, aparece unidades, aparece valor. ¿Por qué creen que están pintadas igual que acá? ¿No? Algunas palabras están pintadas de un color y otras, ¿no?, de otro color llamativo, diferente. ¿Por qué creen? Excelente. ¿Sí? En este otro. Cantidad de contrataciones sería el hecho y área en el país sería. Correcto. ¿Sí? Entonces, ahí ya estamos identificando. Aquí lo propio, ¿no? Entonces, estamos identificando qué producto, almacén, día son dimensiones. Unidades con un balón por un valor son los hechos. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, en una entrevista, ¿no?, que le hacemos al experto del negocio, porque le tenemos que hacer un data warehouse y después un dashboard, entonces ya podemos identificar, esta es una dimensión, este es un hecho, ¿no es cierto? Ya empezamos a identificar y de esa manera ya podemos empezar a definir, mira, necesito la dimensión producto, porque su negocio está basado en eso. Necesito la dimensión almacén, necesito la dimensión de fecha, de calendario, y estos son los hechos. ¿De acuerdo? Así es como vamos identificando todo aquello. Entonces, vamos a un ejercicio. Hay una pregunta que dice, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Adelante, Anton. La primera, por favor. ¿Cuánto ha sido en cantidades y valores los descuentos y las ventas netas, venta-descuento para cada mes y día? Ok, entonces ahí, ¿cuáles son dimensiones? ¿Cuáles son hechos? Hechos son los amarillos. ¿Qué opinan? ¿Sí? Ahí creo que alguien tiene dudas. Cantidades, valores, descuentos, ventas netas. Sí, van a estar en los hechos, en la tabla de hechos. ¿Sí? Y mes y día ya hemos visto, ya se nos va a hacer familiar que eso siempre es dimensión. El tiempo siempre es dimensión. El segundo, ¿quién me ayuda? Una señorita, por favor. Ok, entonces, ¿cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las dimensiones?
Correcto. ¿Sí? Ventas netas, otra vez, ¿no? El tip, ¿recuerdan? El cuarto tip que estaba en esa diapositiva. ¿En qué tabla donde va a haber más datos, más información? Las ventas, ¿no? Las ventas. Porque, bueno, mes, año, vendedor, probablemente son más pequeñas. Eso ayuda mucho. La tercera. ¿Quién me ayuda? Por favor. ¿Cuál es el producto más vendido al cobro del día por categoría? Producto más vendido de hecho, ¿Qué dice? ¿Producto más vendido es hecho? Producto es dimensión. Producto es dimensión. No hay un hecho. Sí, no está ahí el hecho. ¿No es cierto? Solo hay dimensiones ahí. ¿Y el último? Por favor. ¿Tienes experiencia de más unidades han comprado en el mismo año? Las dimensiones son clientes de año y las unidades. Sí, y los hechos son las unidades. ¿Sí? Porque clientes es un listado limitado, año también puede ser, pero unidades seguramente es la más grande, ¿no? Donde se van a registrar todas esas unidades que se han comprado. Entonces volvemos al cubito que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces ahí vemos las dimensiones, ¿no? Ahí está la dimensión producto, la dimensión clientes y la dimensión fecha, ¿no? Son las tres dimensiones, por eso sale un cubo, ¿no? Pero en la realidad estamos más de tres dimensiones, pero para temas académicos, para que se entienda, estamos viendo en estas tres dimensiones. Entonces dice, por ejemplo, en la dimensión productos tenemos muñecas, peluches, autos locos. En clientes tenemos Toyland, la casa del juguete, Juguetemanía. ¿De acuerdo? Y en fechas, bueno, tenemos las fechas. ¿No? Primero, nos damos cuenta rápidamente de qué tipo de negocio estamos hablando. Una juguetería o una fábrica de juguetes, ¿no es cierto? Una empresa que se dedica a comercializar seguramente de manera masiva juguetes. Y empiezan a aparecer preguntas, las que acabábamos de ver, ¿no es cierto? ¿Cuántas muñecas en total fueron vendidas a Toyland? ¿No? Entonces empezamos a encontrar la parte de todo nuestro mundo del dataset, que responda a esa parte, ¿no? Va a ser entonces ese pedacito que nos va a permitir responder esto. Porque es donde se cruzan, ¿no? Toyland, seguramente, ¿dónde está Toyland? Y además necesitamos saber todas las ventas, ¿no? Después tenemos otra pregunta. ¿Cuántos ítems fueron vendidos en total en esa fecha? ¿No es cierto? Entonces, como que empezamos a filtrar y empezamos a encontrar la parte del dataset que responde a esa pregunta. ¿Cuántos autos locos fueron vendidos en total? Es otra pregunta que nos demuestra que estamos jugando con dimensiones y hechos y estamos agarrando un pedacito de toda esa información que tenemos, ¿no? De todo ese cúmulo de datos. Y así es como podemos ir imaginando que funciona un data warehouse, ¿no? Que vamos a ir filtrando, armando, seleccionando hasta encontrar ese pedazo de información. ¿Qué me ayuda con el primero? A ver. ¿Cuánto ha sido en cantidades y valores los descuentos y las ventas? Oh, está repetido, ¿no? Está repetido. Está repetido. Vamos al reto directamente. Vamos al reto. Entonces les pido que anoten, cópiensela por favor. Si quieren en su computadora, en papel, como quieran. Y subrayen con un color lo que son dimensiones y con otro color lo que son hechos. ¿De acuerdo? Las dos preguntas, por favor. Dimensiones y hechos. Seguimos con dimensiones y hechos.
mientras lo concluyen, ¿sí? Algo que me gustaría comentarles, que hemos descubierto en esta semana en la oficina, ¿sí? Estamos implementando la generación de dashboards con IA. Estamos entrando a ese mundo porque los clientes nos están pidiendo cada vez más cosas. Y yo tenía una teoría de que la IA no iba a entender el contexto de tus datos. O sea, que si tú metes la base de datos como está, probablemente no iba a entender lo que es, por ejemplo, el IVA, porque el IVA solo hay acá, ¿no? No iba a entender lo que son los conceptos propios de la empresa, ¿sí? Esa era mi teoría, mi hipótesis. Y mi hipótesis ha sido refutada totalmente esta semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos hecho el experimento de meter a una IA, todo esto, una parte de una base de datos, y la IA le ha entendido mejor que nosotros. Ha entendido mejor que nosotros cómo funciona el negocio. Y nos ha dado cosas que no esperábamos, ¿no? Nos está dando realmente respuestas que ni imaginábamos que podemos hacer con los datos. Entonces, como que da un poco de temor inclusive, porque la IA va a entender nuestros datos, aunque no le demos un contexto. Lo va a entender, seguro que sí. Bien, ok, ¿quién nos ayuda? A ver, por favor, en la primera, atiendan, por favor. ¿Dónde geográficamente se ubican las mayores ventas netas del mes de diciembre del año 2014? Sí. Yo señalé que el hecho de ser ventas netas me hicieron, lo otro sería mes y año. ¿Cuáles son los hechos? Ventas netas. Ventas netas son los hechos. ¿Y las dimensiones? Mes y año. Mes y año. ¿Está bien? A la declaración. A ver, por acá. O sea, creo que el hecho también perdió que cambié dos dimensiones en vez de mes sería exactamente diciembre y en el año 2014. Y realmente geográficamente podemos porque no está bien. Ya, ok. ¿Alguien más? ¿Tienen otra idea diferente o apoyan la misma? ¿Está bien? Sí, está bien. Vamos a revisar enseguida. El segundo. A ver. Bueno, yo le puse que el hecho es por la venta, que hay tres dimensiones que sería el vendedor y el por el tiempo y el cargo. Ya, a ver, otra vez. Entonces, ¿cuál es el hecho? Ventas, ok. Estamos ahí, creo que en los dos casos, ventas es el hecho. Ya entonces, hechos dominamos, ¿no es cierto? Creo que en dimensiones nos falta un poquito. ¿Cuáles son las dimensiones acá? Vendedor va a ser una dimensión. ¿Qué más? Semestre. Y por último, el cargo. Cargo, ¿sí? Creo que sí está bien. Entonces, ventas, se cumple, que son los hechos, y los otros, geográficamente sí debería ser una dimensión, ¿no? Como hablamos hace un momento, país, ¿no? Entonces, mes, año, vendedor, semestre, nivel del cargo, lo que dijimos es correcto. Entonces, ya está, entendemos muy bien cómo son los hechos, cómo son las dimensiones. Algo que parecía oscuro, ¿no? Medio complicado, ya la tienen. Entonces, lo que se viene, ¿sí? ¿No? Vamos a hacer ya el laboratorio. Necesitamos terminar esta parte el día lunes, ¿no? El día lunes lo vamos a terminar. Lo que vamos a hacer es armar una Tower House. Igual, estamos viendo que parece algo bien complicado, que hay que hacer muchas cosas, pero vamos a ver que no. ¿De acuerdo? Vamos a ver que no. Y lo vamos a hacer otra vez apoyados con nuestro copiloto. ¿No es cierto? Con nuestro copiloto, que lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Ok, entonces aquí vamos a hacer un repaso de algunos puntos, ¿de acuerdo? Que hemos visto hasta ahora. Y vamos a tal vez reafirmar algunos conceptos que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Como que vamos a redondear todas las ideas que hemos visto, que hemos hablado hasta ahora.
Entonces ya sabemos que las bases de datos son tablas, datos estructurados y no estructurados, ¿no? El famoso sistema de gestor de bases de datos, que es quien nos permite administrar toda esa información, ya sabemos, lo estamos utilizando. En nuestro laboratorio, ¿cuál es la herramienta que sería este programa? Tenemos dos programas que utilizamos siempre, ¿no? Uno es el SQL Server Express y el otro es el SQL Server Management Studio, ¿de acuerdo? Entonces, el SGBD, ¿cuál sería? El Management Studio. Ese es el programa que nos permite gestionar, ¿de acuerdo? Ahora, lo que necesitamos manejar en las bases de datos, pues, es todos esos datos estructurados a través de integridad, seguridad, administración, acceso simultáneo y tiempo de desarrollo, ¿de acuerdo? En este caso, ¿no? Gracias a lo que tenemos en las bases de datos, podemos almacenar, guardar la información sin ningún problema. Hemos tocado también el tema de los datos estructurados, no estructurados, ¿no? Aquí hay un ejemplo de lo que ya vimos, ¿no? De los datos no estructurados. Este es un famoso JSON que se puede comparar con lo que manejamos de forma estructurada y no estructurada. Aquí tenemos los roles, ¿no? Que ya hemos hablado también sobre las fases, ¿no? Que tenemos en todo el flujo de datos, ¿no? Desde tenemos las fuentes hasta llegar a las visualizaciones, pasando por los cubos y llegando a los dashboards, ¿no? Aquí sabemos que algo importante es el ETL y el Data Warehouse, ¿no? Y hay una evolución, ¿no? Se los voy a dejar toda esta información, la van a tener, por supuesto, ¿no? De todas las herramientas y toda la evolución que tenemos en bases de datos. Aquí, solamente una Access. Aparece Access. ¿Alguien utiliza Access? Ya nadie, ¿no? Ah, sí, Access. Ok. Bueno, Access definitivamente yo diría que es para practicar, pero como base de datos es realmente muy limitada, ¿no? Muy limitada. Entonces aquí están algunas características, ventajas e inconvenientes que tienen las herramientas, o sea, los motores de bases de datos. Y ahí está, por ejemplo, el precio elevado que tiene Oracle. SQL Server utiliza mucha RAM, ¿no? Y bueno, este de acá, que es la más chiquitita, el dinamismo de los datos hace que no sea portable a otras bases de datos. Es a veces muy complicado ese tema de moverse con otras bases de datos, ¿no? Y tenemos las dos versiones, la versión de paga y la versión gratuita. Entonces, tenemos casi en todas las bases de datos una versión en ese sentido. ¿Cuál es la ventaja de las versiones comerciales? El soporte, ¿no? Y la desventaja es la innovación y el licenciamiento, porque se puede volver cara, se puede ser complicado hacer cambios. En cambio, en las versiones gratuitas tenemos libertad y ahorro porque no cuesta, pero no tenemos garantías, ¿no es cierto? O sea, si no lo actualizamos, por ejemplo, por ahí nos hackean, por ahí pasa algo con la base de datos. Esos son los riesgos que hay que tomar en cuenta cuando estamos enfrente de ese tipo de soluciones. Y ya, igual redondeando esta parte del OLTP y el OLAP, entonces OLTP sabemos que es transaccional, el data entry, y lo que es OLAP, estamos con Data Warehouse, donde ya hemos aprendido que tenemos que crear dimensiones y hechos, ¿no? Y a partir de esto vamos a responder a los usuarios con los reportes, ¿de acuerdo? Con los reportes. ¿Qué más? Ya hemos visto que OLTP tiene una estructura, ¿no? Entidad-relación, el esquema relacional, y en cambio, cuando ya estamos cuando estamos ya en el Data Warehouse, aquí necesitamos, ¿qué estructuras? Dimensional, ¿de acuerdo? Dimensiones y hechos. Entonces, aquí resume lo que vamos a hacer el siguiente laboratorio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
vamos a tener el OLTP de AdventureWorks y lo que tenemos que hacer es un ETL para llegar a un Data Warehouse. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuáles serían las ideas, las estrategias para hacer eso? ¿Cómo llegamos de este esquema a este otro esquema? ¿Qué harían ustedes? A ver. Creando tablas. Creando tablas, ¿de acuerdo? Se va a tener que crear tablas porque estamos yendo de una base de datos a otra base de datos, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente vamos a crear tablas. ¿Qué más tendríamos que hacer? Otra pregunta. ¿Se acuerda que cuando hemos creado la base de datos la primera vez, creo, ¿no? La completa, habían varios flotantes? Sí. ¿Se puede hacer eso? Básicamente que creamos una base de datos al lado de la base de datos que tenemos, viéndolo desde el diagrama lógico y requisito. Sí, claro, se puede. Pero no es recomendable, porque esto debería estar separado, porque aquí van a estar todo el tiempo metiendo datos, ¿no es cierto? Y si además le cargamos esto, se va a poner lentísimo cuando queramos generar reportes, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la estrategia, Mauricio? ¿Cómo hacemos esto? Porque así es algo, conectar repetidas. Claro, y aquí, como tú dices, ya está hecho, podríamos decirle, házmelo esto, ¿no? Pero, ¿cuál sería la estrategia? ¿No? O sea, hemos hablado hace un momento de preguntas del negocio, hemos hablado de cómo identificar dimensiones y hechos, ¿no es cierto? Entonces, la estrategia sería primero saber qué necesita el negocio, qué necesita responder. Y de ahí vamos a identificar cuál es la tabla de hechos y cuáles son las dimensiones. Una vez que tengamos identificada los hechos y las dimensiones, lo demás es IA. Lo demás es IA. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir, esta es mi base y necesito estas dimensiones y hechos. Entonces, la IA, ¿qué va a generar? ¿Qué debería generar? ¿Qué va a generar la IA si yo le digo eso? Una estructura relacional de base de datos como un diagrama, un billón. ¿Qué va a generar? Si yo al IA le digo, necesito de aquí llegar aquí y te estoy diciendo cuáles son mis dimensiones y hechos, ¿qué va a generar? Queries. Va a generar queries. Nos va a decir, ok, señores, ¿sabes qué? Entonces, para llegar a esta tabla de ventas, tienes que hacer un select from, where, tienes que hacer un join, tienes que hacer un... Todas esas consultas las va a generar, ¿no? Obviamente, seguramente va a haber ahí un create table, un create database, un alter table para generar las relaciones. Entonces les va a crear todo eso. ¿De acuerdo? Todo eso. Ahora, obviamente, sí, obviamente que hay herramientas que te permiten hacer esto. Hay otras herramientas. Y una que vamos a, cuando veamos la computación en la nube, ahí la vamos a tratar de explotar al máximo. Esa herramienta que nos permite hacer esto directamente de forma visual. ¿De acuerdo? Obviamente que sí necesitamos algo de SQL. Eso es irremediable. Lo vamos a necesitar, pero ¿no? Va a ser mucho más fácil. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el tema de la redundancia y la normalización que les comentaba, ¿no? Que podemos ir por las formas normales. Esto es solamente informativo, ¿de acuerdo? Es solamente informativo. Se hace la normalización a través de esas formas normales, ¿no? Primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, ¿de acuerdo? Y a partir de eso ya podemos llegar a lo que son los cubos y bueno, a todo lo que hemos hablado. En este caso, del esquema estrella, donde tenemos la tabla de hechos y alrededor las tablas de dimensiones. En este caso ya estamos viendo incluso de qué tipo son, ¿no? En SQL Server en este caso, ¿no? Y aquí está un modelamiento también multidimensional, pero copo de nieve, ¿no? Entonces aquí, de una dimensión cliente,
Por ejemplo, estamos viendo una dimensión sexo y una dimensión franja edad. Entonces, y ahí arriba creo que hay otra, sí, hay otra, de dimensiones que se están descomponiendo en otras dimensiones. Entonces, este es un modelo copo de nieve, ¿de acuerdo? Bien, hemos hablado de Bill Emmon, ¿no? Que es una forma en la que podemos trabajar, y la otra es la de Ralph Kimball, ¿no? Y luego también hemos comentado que se puede integrar con el Data Lake, ¿no? Con redes sociales, con datos demográficos, con todo lo que está involucrado en el negocio. Y aquí van a empezar a aparecer otros elementos como es el Big Data, el Machine Learning y todo lo que hoy manejamos para explotar al máximo nuestros datos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, con eso estamos terminando, ¿sí? El capítulo. ¿De acuerdo? Y esto es lo que viene después, ¿no es cierto? Una vez que tengamos nuestro data warehouse, ya podemos empezar a hacer machine learning, data mining, inteligencia artificial, big data, pero las bases ya saben, ya las conocen de cómo viene el manejo de datos, ¿no? Desde las tablitas más simples, pasando por los cubos, llegando a data warehouse, ETLs, todo eso, esos conceptos ya lo tienen. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Nada. ¿Todo está bien? Ok, entonces, les he pasado, me han pedido, la directora me ha pedido encarecidamente que lo podamos ver en clases, inclusive porque no están haciendo el tema de la encuesta, ¿no? Hay una encuesta ahí. Les he pasado al Remind, el QR. Entonces les pido que lo hagamos ahora, por favor. ¿De acuerdo? Está en el Remind, por favor. ¿Todos ya están? ¿O ya la han completado? ¿Sí? Ingeniería en innovación. En la carrera, sí. IEE. Ahí está, por si acaso. Por favor, completémoslo. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Listo, ¿verdad?
¿Listo? ¿Todos? Bien, entonces, aprovechando que tenemos algunos minutos más, ¿sí? Veremos por lo menos la primera parte de esto, ¿de acuerdo? Aprovechando también que tenemos nuestra clase teórica y luego aprovechamos al máximo el laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar hablando sobre lo que es computación en la nube. Y me gustaría escuchar qué saben, qué entienden sobre computación en la nube. Vamos. Escuché una frase por ahí que dice: Cloud computing es básicamente tú prestándote una computadora de alguien más para hacer lo que podrías hacer en tu computadora. No sé si es también correcto, o sea, sí es un servidor. Creo que no es tan correcto. No es tan correcto, porque el poder que tienes ahí no lo tiene cualquiera. ¿Qué han escuchado de cloud computing, de computación en la nube? O sea, escuché que va más por el lado de entrega de recursos. Entrega de recursos, ya me suena. Bajo demanda. Bajo demanda, excelente. Me suena bien, muy bien esas palabras. ¿Ahí? ¿Alguien? Señorita? ¿Qué usted qué sabe de computación en la nube? ¿A usted? ¿Qué ha escuchado? Excelente, ok. Tiene que haber internet. Ese es clave. Sin internet no funciona la computación en la nube. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna idea? Sí, esos son... Ese tema de que no es seguro, yo diría que no es tan cierto eso. O sea, va a depender, vamos a entender qué formas hay de trabajar en la nube, va a depender mucho de eso, y al final la responsabilidad de la seguridad es nuestra, dependiendo de la forma en que trabajemos con la nube. Hay formas en que la nube lo va a hacer todo, y van a ver que ahí la seguridad es casi absoluta. ¿De acuerdo? Bien, entonces empezaremos a ver esto. ¿Sí? Empezaremos a ver esto. Y empezaremos con una definición. ¿Sí? Y también como introducción vale esto, ¿no? Yo sé que acá hay, bueno, todos son de administración o de innovación, la mayoría, ¿no? Y también sé que muchos seguro quieren tener sus propios negocios, quieren hacer una startup por ahí seguramente. La única forma realmente de comenzar una startup es a través de la nube. No hay otra. No hay otra. ¿De acuerdo? Después es muy complicado. Entonces, computación en la nube, ¿sí? Es la prestación de servicios, por ahí hablaban, informáticos a través de Internet para ofrecer recursos flexibles y a escala. Permite el alquiler de recursos. ¿Qué recursos? CPU, RAM, almacenamiento. Y no son solo esos. Son un montón, son N. De un proveedor de la nube, con el que vamos a trabajar nosotros es Azure, ¿de acuerdo? Azure, y pagando por lo que usa. Pago por uso, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos el cloud computing, del cual vamos a poder utilizar, por ejemplo, recursos para aplicaciones móviles, bases de datos, sistemas para celulares, servidores, tablets, redes, de todo, ¿de acuerdo? Entonces, de acá creo que nadie mencionó lo del pago por uso, aunque hablaron de bajo demanda, va por ahí, pero lo más parecido a la nube es como la luz, ¿no? Si nosotros apagamos, si apagamos la luz, no pagamos, ¿no es cierto? Pero si está prendido todo el día, vamos a pagar más. Entonces, la nube es algo así, ¿de acuerdo? Y necesitamos administrarla, gestionarla de manera eficiente, ¿no? Ahora, dentro de lo que es Azure, ¿no? Ya específicamente, es una de las nubes más utilizadas en el mundo, ¿no? Que
si bien dice que tiene bajos costos, va a depender cómo lo utilicemos de manera estratégica, ¿de acuerdo? Tiene un manejo simple del almacenamiento de datos, eso sí, sí, les puedo asegurar de que guardar cosas en la nube es muy fácil y seguro, ¿no? Tiene la posibilidad de crecer de manera rápida, ¿no? La escalabilidad, ¿no? La seguridad y el cumplimiento que tiene con las regulaciones es bastante grande. Es decir, si ustedes, por ejemplo, empiezan como una startup, ¿no? Con un servicio. ¿Alguien tiene alguna idea de startup? ¿Nadie todavía? ¿Sí? Un e-commerce, ok. Entonces, ustedes se van, digamos, por Azure, ¿no? Y por cualquiera, en realidad, todas las nubes casi tienen lo mismo. Y luego les va tan bien que quieren expandirse a otros países. Digamos, nos queremos ir a Perú, algo cerquita, ¿de acuerdo? O Paraguay. Paraguay tiene sus propias regulaciones de manejo de datos, ¿no? De manejo de sistemas, seguridad. Entonces, ¿se imagina lo complicado que sería, primero, ir a armar una oficina allá, poner tus servidores con las condiciones que ellos te digan, con las regulaciones que ellos te digan? ¿Cuánto tiempo y dinero te va a costar? A una startup no tiene eso. En cambio, si ustedes ponen aquí su idea en la nube, seguramente que ese cumplimiento, esas regulaciones, ya tiene Azure. Ya las tiene. Entonces, solamente es darles el link, úsenlo porque ya toda la regulación está validada por Azure. ¿Se imaginan el ahorro y el que se puede lograr con eso? Por eso, una startup, yo pienso que sin la nube no va a ir bien. Definitivamente no va a ser posible que crezca. Y fíjense, este es el menú, digamos, que nos vamos a topar cuando ya entremos a la nube, el que tiene Azure. Es un menú enorme, o sea, la verdad, imaginen algo que lo que quieran hacer con informática, en sistemas, seguro que lo tiene. ¿Alguien quiere ser inteligencia artificial? Tiene todo un área de inteligencia artificial, un montón de servicios, desde los más básicos hasta los más complejos. A ver, ¿alguien tiene alguna idea de hacer algo con inteligencia artificial? ¿A alguien se le ocurrió alguna cosa? ¿Se ha soñado con algo? ¿Sí? Lo que hemos hecho en Lobo, ¿no? En el sistema de elecciones. Ya. Y que similar a PayPal, se puede decir que ya puedan procesar qué tan rápido se realiza la encuesta, qué tan complicado, digamos, el captcha, además, y se valide, digamos, la entrada de datos para que se digitalice directamente votación, ¿no? ¿Cómo se podría procesar el cash, no es duplicado? Ok, seguridad, estoy entendiendo por ahí, ¿no? Mucha seguridad. Seguro que lo tiene, ¿no? Seguro que lo tiene. Les voy a traer para la siguiente clase, no traje, pero hay un concepto que se llama la hiperdigitalización de los procesos de las empresas, ¿no? Hay una aseguradora, si no me equivoco, está en España, donde ustedes imaginen que tienen un coche y está asegurado con esta empresa, ¿sí? Y entran a la universidad, dejan en el parque o en la calle, digamos, en el peor de los casos, y resulta que cuando salen aparece su espejo lateral roto, ¿de acuerdo? Espejo lateral roto. Entonces, ¿qué haríamos en Bolivia si tenemos seguro? Nos contestarán, esperaremos a mañana, tal vez mañana, hay que mandar un correo, nos van a pedir, no sé, tal vez fotos, o que vayamos al lugar a mostrar qué ha pasado, ver. Se complica, no es sencillo, ¿no? Pero en esta aseguradora que está hiperdigitalizada, lo que pasa es lo siguiente, hay una aplicación en el celular de la aseguradora donde ustedes toman la foto en ese momento del daño que sucedió y eso lo suben a su plataforma y listo, ya corre el proceso de forma automática. Hay una IA que captura la fotografía y ve el porcentaje de daño que tienen, empieza a cotizar alrededor de los lugares que están más cerca al domicilio de la persona, si hay un mecánico, no sé, ¿quién regla esas cosas? ¿Un chapero? ¿Un chapero puede ser, tal vez? Entonces empieza a cotizar a todos los chaperos que están alrededor, escoge el más económico y el más confiable, ¿no?
Entonces le agenda cita ya para que lleve el vehículo y le dice, ¿sabes qué? Le manda una nota, todo inteligencia artificial. ¿Sabes qué? Lleva tu auto, ya tienes cita a esta hora, más o menos te va a costar esto, solamente necesito que subas la factura y listo, empieza el proceso, todo automatizado, ¿no? Por eso acá tenemos un menú tan grande para hacer todo lo que necesitemos, bases de datos, integraciones, servicios más avanzados, almacenamiento, redes, computación, seguridad, ¿no? Incluso tenemos la posibilidad de manejar de forma híbrida, tener algunas cosas locales y otras cosas en la nube. Dicen, estos servicios o apps que te conceden algo, unos tantos gigas de almacenamiento por pago, ¿cuentan? O bueno, ¿tienen algo que ver con cloud computing? Tipo Dropbox o OneDrive. Seguro que sí, ¿no? Por ejemplo, OneDrive está en Azure, porque es de Microsoft. El Google Drive está en la nube de Google. Está en la nube de Google, ¿no? Cuando entremos a Azure, vas a poderte crear una carpeta, se llama el Azure Storage, donde vas a poder almacenar lo que te dé la gana. Básicamente ese es el Data Lake. De Amazon AWS funciona igual que Azure. Igual. En Amazon se llama S3, el storage, ¿no? Para almacenar información. Entonces, yo pienso que para escoger una nube hay algunos factores, obviamente, que hay que tomar en cuenta y eso les va a tocar a ustedes. Yo pienso que de aquí a unos años no va a haber una empresa que no trabaje en la nube, todos van a trabajar en la nube, ¿no? Entonces van a tener que ustedes administrar, ¿no? Como administradores de empresas, sobre todo. O sea, ahí va a ser, por ejemplo, todos los meses tenemos nosotros un conflicto. Llega la factura de Azure, ¿no? De Microsoft, llega la factura y a veces, a ver, ¿cuánto estamos pagando? La última factura estaba, creo, por los 50,000 bolivianos. Entonces, a veces sube a 60, a veces baja a 45, y hay que justificar por qué, ¿no? El de contabilidad llama y dice, ¿por qué ha subido? ¿Qué ha pasado? ¿No? O cuando baja, ¿qué han hecho de bueno para que baje? ¿No? Entonces, ahí se toma la decisión. A veces hay empresas que tienen incluso multinube. Algunas cosas trabajan en Amazon, algunas cosas en Google, algunas cosas en Microsoft, Azure. Y eso es estrategia, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando entremos lo vamos a ver con más detalle, vamos a entender cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Entonces, en la nube vamos a tener muchas cosas y entre ellas, algo que nos interesa a nosotros como BI, como en la materia de Business Intelligence, es bases de datos, Azure SQL, ¿no? Entonces, vamos a tener la posibilidad de trabajar de diferente manera. La forma más sencilla es como software. Entonces tenemos la aplicación y los datos listos. Es como que nos van a dar, eso es lo que nosotros vamos a trabajar de esa manera, donde nos van a dar un usuario y contraseña y accedemos mediante el programa y nos olvidamos, no sabemos si están en un data center, no sé, chico, grande, complicado, caro, barato, no nos interesa, la cosa es que va a funcionar siempre, ¿de acuerdo? El otro nivel es como plataforma. Ahí ya nos hacemos cargo del sistema operativo o de las capas intermedias. Entonces, como que ahí ya tenemos que tener un equipo que maneje esa información. Ahí sí necesitamos ingenieros, ¿no? Para que puedan administrar, gestionar eso. Y el último nivel, que es el más complejo, donde ya tenemos que manejar todo, ¿no? Y es sí o sí, necesitamos gente especialista en eso. Entonces tenemos 3 niveles. Yo me iría siempre por la de arriba, a menos que sea algo muy especializado, que necesite cosas muy, muy concretas, llegar a estos niveles. Pero usualmente nos iríamos por la primera, ¿de acuerdo? Donde no nos interesa qué sistema operativo, no nos interesa qué software, la cosa que funciona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿no? Veamos la hora, no quisiera quedarme a medias con esto, ¿de acuerdo? Esto más, veámoslo por favor, ¿sí? Yo sé que también seguro quieren ir a abrazar a sus papás. El Azure SQL Platform que estamos viendo, entonces, como decíamos, trabaja en diferentes capas. Y la capa que, podríamos trabajar tiene un nombre, se llama el IaaS, ¿de acuerdo? IaaS.
la infraestructura como servicio. En inglés, Infrastructure as a Service. ¿Cuáles son las principales características? Primero, el proveedor de la nube gestiona la infraestructura, que es redes, hardware y virtualización. Y nosotros administramos la plataforma y el software, nada más. Entonces, la plataforma es el sistema operativo, el middleware, tiempo de ejecución, y el software, la data y la aplicación. ¿Cuáles son los casos de uso? Migración de cargas de trabajo, pruebas y desarrollo y almacenamiento, copias de seguridad y recuperación. Entonces, cuando hablamos de la nube, nos vamos a topar y vamos a escoger de ese menú cómo es que queremos trabajar. Y en este caso, uno de ellos es el IaaS, ¿de acuerdo? IaaS, porque nos permite, digamos, darle a la nube todo el tema de redes, hardware y virtualización, y nosotros solamente vemos el sistema operativo y los datos junto con la aplicación. ¿De acuerdo? Más bien, para ganar tiempo, me gustaría, no sé si, a ver, permítame un segundito, creo que esto valdría la pena. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Está claro sobre la nube? Tengo entendido que la Católica está haciendo un convenio con Google, por ejemplo. ¿Han escuchado algo? ¿No? Y muy pronto les van a llegar ofertas de cursos, ¿de acuerdo? De cursos. Entonces yo les recomiendo mucho que lo hagan. No es necesario que se metan a los cursos más complejos. Pueden empezar con los cursos más simples, de 10 horas. Hay cursos de 10 horas, ¿de acuerdo? Y pueden sacar su cartón de Google. Y con eso incluso se pueden certificar. Y esos certificados les sirven en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, les recomiendo eso. Cuando les llegue, no lo desperdicien. Sí, no lo desperdicien. Tengo entendido que la Católica incluso les va a pagar el 50% de sus certificaciones, si es que van por ese lado. Vamos a ver. Dame un segundito. Lastimosamente de Microsoft Azure justamente no hay mucho, digamos, mucha información de poder ver el data center, cómo es la nube ahí. Para eso quiero mostrarles. Más ahí de Google, justamente. Sí, es muy similar, pero ya saben, Microsoft cómo es, ¿no? Permítame, aquí está. Aquí ya lo encontré. No sé si es necesario poner esto. I'm here with Noah from the Cycle Life. Un poco bajita la calidad. Vamos a ver. Hi, my name is Denise. A developer advocate on New Apple. Welcome to Dallas, Oregon. Take a look around. Before we go inside, we need to make sure that we have the appropriate security clearance. Most Google employees can't even get in here. So let's go on a special behind-the-scenes tour. Que está haciendo una visita a uno de los data centers de Google. I'm here with Noah from the Cycle Life engineering. Noah, can you tell me a little bit more about the SRE role? Son impresionantes
Dicen que uno de los data centers de Azure mide el tamaño de una cancha de fútbol. La seguridad es impresionante que tienen estos lugares. Vamos a adelantar un poquito hasta la parte donde va a entrar ya. Ahí está. ¿Quién no le gustaría trabajar ahí? Pues ahí está entrando. Ahí está. Hay alguien que no se le va a separar en todo el recorrido a ese señor. Fíjense la cantidad. Cada uno de esos espacios es un servidor. Y el señor sigue ahí. Ahí le está explicando. O sea, puede ser que, por ejemplo, la empresa donde yo trabajo sea alguno de estos servidorcitos en los que me dieron, ¿no? Entonces, nosotros cuando creemos nuestra cuenta, igual vamos a entrar a uno de estos lugares. Algo que me parece interesante de Google es, no sé si me va a permitir aquí. Fíjense esta parte. ¿Qué pasa cuando el hardware se vuelve obsoleto? No queda otro que deshacerse. Pero en esos discos duros puede estar la información de alguna empresa muy importante. Entonces tienen una máquina para destrozar esos discos duros, para destrozar todos esos equipos, ¿no? Ahí no se ve, creo, cuando le entrega. Para que lo meta a esta máquina y va a destrozar toda la información. Ahí está. Le está haciendo el tracking y adentro. Totalmente destruido. No se puede recuperar la información. Entonces, si se dan cuenta, eso de la nube es algo muy complejo, pero que ahora es esencial y no se puede ya trabajar sin la nube. Tenía que ser Google, los colores. Otro tema crítico en la nube es el tema de la ambientación, ¿no? Algunos dicen que consumen demasiado agua para mantener fríos los equipos, ¿no? Como genera mucho calor, entonces es algo costoso también ese tema del mantenimiento de las condiciones. Bueno, ok, entonces ya han visto algo de cómo es un data center de Google, ¿no? Y nosotros vamos a ver Azure. Entonces no quiero avanzar más, no quiero quedarme a medias con este tema que es importante. Entonces nos veríamos el día lunes, ¿ok? ¿No hay consultas, no hay dudas? Bueno, muchas gracias, entonces nos vemos. Vayan a abrazar a los papás. Su apellido. Todo rico, ya me lo voy a memorizar.
Marco Durán. Hasta luego, que les vaya bien. ¿Alguien más la lista? ¿Nadie más? Ok. Respecto al proyecto final, me acuerdo que nos había dicho de que teníamos avances cada cierto tiempo. Todavía no, ya comenzamos. No avances cada cierto tiempo. El segundo elemento de competencia, en vez de un caso de estudio, va a ser la presentación del primer avance. Sí, pero ya tenemos que ir pensando tema, algo, o... No, yo les voy a pasar. Yo les voy a pasar, de acuerdo a las instrucciones. No, por nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Ese es el facto del día. Tú sabes que te duele, y mientras más te quedes, más te va a doler. Y no estamos hablando de la gata.